¿Qué es el dolor realmente y cómo el ibuprofeno es capaz de bloquearlo? El dolor no aparece de la nada. No es simplemente una sensación abstracta o algo que se siente sin más. Es el resultado de una serie de procesos biológicos muy concretos que comienzan, en la mayoría de los casos, a nivel microscópico, con una reacción química en los tejidos. Cuando te das un golpe, te haces un corte o hay algún tipo de inflamación interna, las células dañadas liberan una serie de sustancias químicas. Entre las más importantes están las prostaglandinas, junto con otras moléculas como la bradicinina o la histamina. Estas sustancias actúan como señales de alarma. No generan dolor directamente, pero sí crean el contexto para que aparezca. Lo que hacen es activar y sensibilizar a unas terminaciones nerviosas llamadas nociceptores. Estos nociceptores son los sensores del sistema del dolor. Están diseñados para detectar cambios en el entorno químico que indiquen que algo no va bien. Cuando las prostaglandinas aumentan en la zona afectada, bajan el umbral de activación de estos receptores. Es decir, hacen que respondan con más facilidad. En ese momento se produce el primer paso clave: la transducción. El estímulo químico se convierte en una señal eléctrica. Esa señal viaja por las fibras nerviosas hacia la médula espinal y desde ahí asciende hasta el cerebro. Pero el proceso no es lineal. A medida que la señal avanza, va pasando por sinapsis donde intervienen neurotransmisores como el glutamato y la sustancia P, que permiten que la información continúe su recorrido. En cada uno de estos puntos, la señal puede amplificarse o reducirse dependiendo del contexto químico. Cuando finalmente llega al cerebro, esa señal es interpretada como dolor. Pero lo importante aquí es entender que sin esas sustancias químicas iniciales, especialmente las prostaglandinas, todo este proceso sería mucho menos intenso. Y aquí es donde entran en juego dos de los medicamentos más utilizados en todo el mundo: el ibuprofeno y el paracetamol. Ambos reducen el dolor, pero lo hacen de maneras diferentes, actuando en distintos puntos del proceso. El ibuprofeno pertenece a un grupo de fármacos llamados antiinflamatorios no esteroideos. Su principal mecanismo de acción es bloquear una enzima clave llamada ciclooxigenasa, conocida como COX. Esta enzima es fundamental para la producción de prostaglandinas. Lo que hace el ibuprofeno, en términos simples, es interrumpir la fabricación de esas moléculas que sensibilizan los nociceptores. Si hay menos prostaglandinas, los receptores del dolor se activan menos. Es como bajar el volumen de la señal desde el origen. Además, al reducir la inflamación, también disminuye la presión y el daño en los tejidos, lo que contribuye aún más a reducir la liberación de sustancias que activan el dolor. Por eso el ibuprofeno es especialmente eficaz en dolores donde hay inflamación, golpes, lesiones musculares, dolor articular o procesos inflamatorios en general. El paracetamol, en cambio, funciona de una forma un poco más compleja y, durante mucho tiempo, menos comprendida. Aunque también parece influir en la vía de las prostaglandinas, su efecto antiinflamatorio es muy limitado. No actúa de forma tan clara en los tejidos periféricos como el ibuprofeno. Su acción principal ocurre en el sistema nervioso central, especialmente en el cerebro. Se cree que el paracetamol inhibe una variante de la enzima COX a nivel central, reduciendo la producción de prostaglandinas dentro del propio cerebro. Esto tiene un efecto directo en cómo se percibe el dolor. Pero además, hay evidencia de que el paracetamol puede influir en otros sistemas químicos, como el sistema serotoninérgico, que participa en la modulación descendente del dolor. Es decir, no solo reduce la señal, sino que también puede activar mecanismos internos que la inhiben. En otras palabras, mientras el ibuprofeno actúa más en el origen del problema, disminuyendo la señal que se genera en el tejido dañado, el paracetamol actúa más en la interpretación de esa señal, modulando cómo el cerebro la procesa. Ambos caminos llevan al mismo resultado: menos dolor, pero lo hacen desde ángulos distintos del mismo sistema. Esto también explica por qué, en algunos casos, uno puede ser más efectivo que el otro dependiendo del tipo de dolor. Si el problema está muy relacionado con inflamación,
El ibuprofeno suele tener un efecto más marcado. Si el dolor es más general o no está claramente asociado a inflamación, el paracetamol puede ser suficiente. Lo interesante es que ninguno de estos medicamentos elimina el dolor como tal. No desconectan el sistema. Lo que hacen es intervenir en esa cadena de reacciones químicas que permiten que el dolor se genere y se transmita. Reducen la intensidad de la señal, modifican el entorno químico y, con ello, cambian la experiencia final. Entender esto cambia completamente la forma en la que vemos estos fármacos. No son simplemente analgésicos en el sentido más básico, sino moduladores de un sistema biológico complejo. Actúan sobre enzimas, neurotransmisores y vías de señalización que forman parte del lenguaje químico del cuerpo. Y ese lenguaje es, en última instancia, el que construye algo tan cotidiano y a la vez tan complejo como el dolor. Porque el dolor no es solo lo que sientes, es química en acción. Si te interesa entender mejor cómo funciona tu cuerpo con explicaciones claras y basadas en ciencia, suscríbete al canal. Y si este video te aportó valor, dale like para que llegue a más personas.